ejemplos de la diferencia que hay a veces entre lo que ocurre y lo que pasa. No quieren que lo sepa de Jesús Cintora. Para todos, bueno, Jesús Cintora es un periodista más que conocido, no necesita mucha presentación, pero bueno, es historia viva de nuestro... Las fotos, por favor, déjame sacar los libros. De nuestros medios de comunicación, aunque es todavía muy joven, 46 años, él es soriano, pero lleva veintitantos años trabajando, prácticamente pasado por todos los medios de comunicación que yo recuerde, las televisiones casi todas, Cuatro, La Sexta, la primera de televisión española, en radio la cadena SER, empresa también en El Mundo, en definitiva prácticamente pasado por la mayor parte de los medios de comunicación de este país, ha dirigido programas importantes como Hora 25 y otros, ha trabajado con Iñaki Gabilondo, con Francino, con los grandes de la prensa española, y se ha destacado fundamentalmente por ser un periodista independiente, valiente, que ha dicho siempre lo que pensaba, así le ha costado a veces algunas heridas a lo largo de su carrera. Y bueno, pues hoy este libro que trata un poco de la política española, de la sociedad, de la banca, de los grandes problemas que tenemos hoy planteados, y yo sin más os dejo a Jesús Cintora, que es el que queremos escuchar. Bueno, Jesús, todo tuyo. Hola. Uy. Hola, hola. Estoy acostumbrado a que me corten los micros, pero nunca había sido tan rápido, ¿eh? Esto es récord de... Hola, hola. Bueno, ya veis lo que ocurre cuando empieza a hablar Cintora. Esta vez ha sido a los 30 segundos, se ha cortado el micro. No he tocado nada, ¿eh? ¿Lo intentamos otra vez? Pues nada, he estado dando las gracias por invitarme aquí. Eso que estaba dando las gracias. Imagínate que todavía no me he metido en harina. Que nada, que estaba dando las gracias por invitarme. Doy las gracias a la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, doy las gracias a todas y todos los que estáis aquí. Y al final la voluntad de acercarme a Ceuta forma parte de una gira por todas las comunidades y ciudades autónomas de España, porque bueno, me quitan de la televisión pública, de televisión española, de un programa que iba bien, tenía buena audiencia, de un programa que hicimos con una labor muy digna, y me echan a la calle. Llevo 1 año y medio, por cierto, desde que me apartan, fuera de los medios de comunicación de masas, pero emprendo esta aventura de acercarme por los territorios de España y tener contacto con la ciudadanía, atender a vuestras preguntas, responder y exponer mi punto de vista sobre No quieren que lo sepas. No quieren que lo sepas es una voluntad de un periodista de seguir trabajando, de intentar ser testigo del tiempo que vive y de intentar reponerse a la censura. Esa es la realidad. Y a partir de ahí también es una voluntad de concebir que este país es muy plural. Lo digo además en una tierra multicultural, en una tierra que entiende lo que es la convivencia, donde hay que defender, sin duda, que la gente conviva, que la gente lo haga pacíficamente y con el buen sentido. Por eso estoy encantado de estar en Ceuta. Había estado ya, vuelvo a territorio ceutí y muy agradecido. Y además tengo una concepción, yo vivo en Madrid por cuestiones laborales, y mi concepto es que este país es muy diverso y que no solamente todo ocurre en la capital, sino que hay un montón de lugares donde pasan cosas, ¿no? Y a la hora de la información, hoy digamos que voy a anclar la charla en 4 ejes. Uno va a ser la libertad de expresión, otro va a ser la información y los bulos, otro va a ser la importancia de la cultura, de la educación pública, de la lectura, de la información, y otro va a versar sobre los cantamañanas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el capítulo que se refiere a la libertad de información. Mi punto de vista es que contar lo que ocurre es un pilar fundamental en una democracia, contar lo que pasa. Y hay que tener muy claro que hay una guerra soterrada entre lo que realmente ocurre y lo que nos pueden transmitir que pasa. Entre lo que realmente pasa y lo que realmente nos pueden transmitir que ocurre. ¿Me explico? No es lo mismo todo lo que pasa que lo que nos cuentan que está pasando. Y ahí, en esa cadena, pues lógicamente hay intervinientes. Puede haber gente que decide transmitir bulos, puede haber gente que decide que en las
mesas de los programas de televisión se sienta gente que incluso está condenada o que se sabe que miente un día sí y otro también. Pueden apartar a gente a pesar de hacer un trabajo digno. Sin duda hay intereses que pueden influir. A veces se nota quién paga la tinta o quién influye para que estén unos u otros. Eso ocurre y es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Pondré un ejemplo. Hoy en día, evidentemente, con las nuevas tecnologías, la información llega por distintas ventanas y muchas veces no se sabe lo que es verdad para diferenciarlo de los bulos, y sin duda es muy importante lo que cala en la sociedad. Muy importante. Y ahí los medios de comunicación, claro que juegan un papel. Porque la gente va a votar con la información que recibe. Porque la gente toma decisiones económicas con la información que decide. Porque la gente decide tragar o no tragar con la información que recibe. En su día a día. Pongo por caso. Estamos en un tiempo en el cual, curiosamente, hablo de datos, la gran banca, las grandes energéticas, petroleras, cadenas de supermercados, empresas de la gran construcción, están presentando beneficios récord, beneficios muy jugosos. Al mismo tiempo, la ciudadanía está sufriendo una pérdida de poder adquisitivo por lo caro que se está poniendo todo. Yo creo que esto se entiende perfectamente porque todos salís a comprar, quién más, quién menos, os llega el recibo, sabéis lo que se cuece, ¿no? Bueno, con este panorama, y lo digo en una tierra donde, vuelvo a decir, es una tierra donde ahí está la convivencia, ahí está el mestizaje, ahí está el asunto de los migrantes. Bueno, pues con este panorama todavía puede haber gente que considera que su pérdida de poder adquisitivo o su problema económico o su empobrecimiento puede ser culpa de alguien que es incluso más pobre que él. Y puede decidir que su rival, o enfrentarse, o culpabilizar a quienes son más pobres que él. Hablo del caso de los migrantes. A veces es más fácil enfrentar a la gente de clase media o pobre con gente más pobre, como puede ser el caso de los migrantes. Y se envenena con ese tipo de discursos. Y hay gente que considera que los migrantes son el problema. Y curiosamente no señalan, oye, ¿y si el problema está en el problema del reparto de la riqueza? Si la clave está en que cómo puede ocurrir que unos ganen decenas de miles de millones al mismo tiempo que tú te estás empobreciendo, igual la clave del tiempo que vivimos no es tanto enfrentarse con los que son más pobres que tú, sino en señalar la desigualdad económica, que no es un tema solo de aquí, es un tema mundial. Este discurso, por cierto, lo dice Cintorilla de Ágreda, pero lo puede decir hasta el Papa de Roma, que lo dice. Entonces, ahí está la importancia de lo que se transmite o lo que no. Vivimos en un tiempo en el cual lo que se transmite te puede llevar, por ejemplo, a que hubiera un momento en España en que había una preocupación por los desahucios en la opinión pública. Y había programas donde se contaban los desahucios de forma bastante más cuantiosa que ahora y se conectaba con la gente que tenía desahucios. Pero hay un momento en el cual se pasa a hablar de las ocupaciones y sigue habiendo desahucios. Y claro que hay ocupaciones. Pero si centramos el tema continuamente dando un montón de casos de ocupaciones, por cierto, luego curiosamente a veces se fija uno y dice, anda, mira, las empresas de alarmas, subida de los beneficios de un 70%, como acaba de presentar alguna. Pues claro, al final la gente acaba pensando que su problema son las ocupaciones, no los desahucios. Porque se da continuamente esa información. Entonces ahí pongo algún ejemplo de lo que realmente se transmite y lo que no. Vivimos en tiempos en los cuales se cuestiona, mientras se sigue matando a las mujeres de forma sucesiva en este país, de una forma insostenible, se cuestionan las leyes de violencia de género. Y en vez de abordar esto como una necesidad que encima debe ser un tema a mejorar, hay gente que cuestiona esas leyes. Leyes concebidas para proteger a las mujeres porque son las que sufren de forma mayoritaria ese tipo de violencia y ese tipo de crímenes. Y se las sigue matando. Pero hay quien por un interés, donde lógicamente hay detrás lobbies ideológicos, grupos de interés económico, se transmiten ese tipo de ideas que vulneran el tema de la igualdad y el tema de la violencia de género. Y se siembra ese veneno en la sociedad. Estamos en un tiempo en el cual ocurre que incluso hay oleadas de incendios en verano y se señala que la culpa es de los ecologistas. Esto ocurre, yo estos debates me los he encontrado en mi pueblo, igual que el tema de los migrantes. La gente no aborda
tema de que son personas como tú y como yo que buscan un trozo de pan y que tienen un derecho humano para eso, que incluso se juegan la vida y mueren. Por miles, por cierto. No, se les señala por un interés político absolutamente irracional, populista, de intentar meter un veneno y que la gente piense que su problema es el migrante, no la desigualdad económica, que su problema es el que te está, según ellos, quitando ese puesto de trabajo precario que tú tienes, cuando tú sigues teniendo el mismo puesto precario, pero al mismo tiempo te están subiendo el recibo, te están subiendo la hipoteca, te están subiendo la cesta de la compra, y la culpa de eso no la tiene el que es más pobre que tú. Entonces ahí está la importancia de la información que yo quiero señalar. Entonces creo firmemente en la libertad de información para transmitir lo que hay. Y creo firmemente también en el criterio para discernir las claves del tiempo que vivimos. Y hay que contarlo con naturalidad. No quieren que lo sepas esa voluntad de transmitir todo esto. Pondré otro ejemplo. ¿Qué se cuenta y qué no? Pues hombre, evidentemente a la hora de seleccionar los contenidos tiene mucho que ver con las claves del tiempo que estamos viviendo. La importancia. No tiene la misma trascendencia el tropezón de un señor esta tarde, pues yo qué sé, en mi pueblo, que si un jefe del Estado es descubierto con dinero en el extranjero y testaferros, ¿verdad? Pero hay asuntos que no se cuentan de puntillas. O sea, puede ocurrir perfectamente que en este país durante décadas tengamos un jefe del Estado con dinero oculto, con ingeniería fiscal, pagándole los palacetes para que tenga relaciones sexuales, los vicios, y que se nos transmita que es el rey campechano, el que trajo la democracia. Esto ha ocurrido durante mucho tiempo. Se hablaba de esto como modélico. Aparecía el primero en las encuestas de valoración de las instituciones de este país. Y al mismo tiempo, en los medios, se nos hacía llegar que era un modelo ejemplar, que era una familia ejemplar. ¿No os acordáis? No hace tanto tiempo de eso, ¿eh? Cuando de repente todo se desmorona, pues porque ya era una cadena en la cual sacaba el helicóptero por la noche, pedía, incluso decía que se iba a casar con la amante, pero ¿dónde vas? La vas a liar, hombre. Igual, si tienes el dinero en el extranjero, pues bueno, ahí lo tienes con los testaferros, pero hombre, como la gente vea que tienes un amante y tal, qué escándalo, ¿dónde vamos a llegar? Esto ha ocurrido. Esto ha ocurrido. Hostia, ¿qué pasa? Tenemos menudo lío, un montón de dinero en el extranjero. ¿Qué hacemos? Que se vaya a Emiratos Árabes Unidos. Que se vaya allí. Entonces hemos resuelto el problema, sigue la impunidad. Hay un círculo de impunidad. Lo hay. De hecho, es noticia estos días. Le estamos pagando la seguridad no solo a él, que está en Emiratos Árabes Unidos, mientras tiene el dinero oculto en el extranjero, se la pagamos también al nieto. Que yo, oye, a mí que vaya after hours de estos, es su vida. Que aparezca en lugares con peleas de navajeros, es su vida. Lo que no me parece asumible, no es que no me parezca, no es asumible, es que haya que pagarle la seguridad. Solamente por nacer en la familia que ha nacido. No tiene mucha lógica, ¿verdad? Pero esto, tragar y tragar y tragar y tragar. Entonces, esto ocurre. ¿Por qué digo el tema de la jefatura del Estado? Porque estamos hablando de una institución troncal en el tiempo y en el país en el que estamos. Estamos hablando de que si la máxima autoridad, la jefatura del Estado, goza de impunidad, pues evidentemente a partir de ahí, si vemos que no se le aplica la justicia porque las explicaciones en democracia se dan ante un tribunal, si se concibe toda esa impunidad, pues evidentemente, si también ves que hay un círculo en el cual no se informa, sino que se le ocultan las andanzas, la reflexión es esto de que somos iguales todos ante la ley, como lo dijo, ¿es verdad? ¿Que hay información para todos y sobre todos es verdad? Pues no, pues evidentemente hay excepciones y no lo es. Y está ahí, esa es la realidad. Entonces, la importancia de la información, la importancia de lo que se transmite y lo que no, y el mercado de los bulos. Yo contaré algún caso curioso sobre una experiencia propia, ¿no? Yo, al final, después de estar unos cuantos años en la radio, probablemente mucha gente me conocéis aquí desde El Salto en las mañanas de 4, que es un programa que empecé a hacer y que curiosamente también me ha supuesto, a pesar de haber sido líder en aquel tiempo con un equipo que hicimos una labor magnífica de la mañana informativa en España, éramos líderes cuando me quitan,
sí viví una auténtica cacería en un momento determinado cuando justamente teníamos más audiencia que el rival y que la competencia. Eso pasó, ¿no? Es un programa que se empieza a hacer con una concepción de dar voz a la ciudadanía, con una concepción de llevar caras nuevas y con una concepción de hacer algo diferente. Y es un programa en el que, curiosamente, me encuentro con que cuanta más gente me veía, se me puso en el disparadero de una manera clara, con chismes, bulos sobre mí, casi cada día, en determinados medios. En una campaña de goteo para derribarte, que al final se hizo. Y es curioso porque ese programa arranca y... Me acuerdo, fue 2013, el programa estaba ya, se hacía en otra etapa, pero me piden ponerme con ello y nos ponemos, es muy burdo, pero vamos con ello. ¿Os acordáis de eso? No. En este caso decidimos que íbamos a hacer un programa con caras nuevas, ¿no? Entonces nos ponemos a prepararlo y digo yo, pues mira, vamos a hacer una mesa de políticos jóvenes desde el primer día, como una declaración de intenciones, porque queremos caras diferentes, queremos también apostar por determinada juventud. Ya que yo me recuerdo perfectamente que dije, mira, del PSOE vamos a llamar a Pedro Sánchez, que me dijo el jefe del... Me dijo, ¿este quién es? Dije, pues hombre, este le conozco yo. Y había estado en las tertulias de 13TV, ahí conocí a Pedro Sánchez, que no contaban con él en el PSOE, y iba por allí. Conocí también a Albert Rivera. Albert Rivera en el año 2012 me ofrece montar Ciudadanos en Madrid, porque él estaba en Ciutadans. Le dije que no. Pero en 2013 le llamé a esa tertulia y estuve en ese primer programa. Vino también Pablo Casado, que pedí que viniera al primer programa, tampoco era líder todavía del PP. Yo no sabía que por entonces ya estaba haciendo la carrera de Derecho al mismo tiempo. Eso me enteré después. No sé de dónde se acaba el tiempo porque iba a muchas tertulias. Y vino también Alberto Garzón. Y luego hicimos una mesa también de politólogos, de periodistas y tal, y ahí yo vi, los días que tuve para preparar aquello, vi unos vídeos en YouTube y había visto también Teleca, que era una tele de Vallecas, y vi a un tío con aros y con coleta y una chupa así raída que era Pablo Iglesias. Entonces no era conocido por el gran público y vino aquel programa. Yo recuerdo que después de aquel programa, curiosamente, me pidieron que unos cuantos de los que vinieron no volvieran. Pues en algún caso por las pintas, en otros porque los propios partidos políticos no querían que estuvieran algunos de los que estuvieron porque consideraban que eran otras caras las que debían representar a su formación política. Pero bueno, siguieron viniendo y por allí aparecieron... Pues podía ocurrir perfectamente que Pedro Sánchez me escribiera un WhatsApp pidiéndome venir el día en el que yo descubrí que al día siguiente dimitía nada más y nada menos que el rey de España, pero el perruco me pidió el día anterior que quería venir al programa y yo luego ateí y les digo, hostia, algo sabía, porque claro, si me pide venir el día que va a dimitir él nada más y nada menos el rey, que me pilló a mí en la redacción sin afeitar, con una camisa de esas que podía llevar yo, porque la tele lleva su maqueo, uno baja maquillaje, le maquillan, le peinan y parece hasta más decente de lo que uno puede llegar a ser, y le ponen una camisa y tal, y uno, ¿no? Y a mí me pilló, me bajé, abrí la cámara y conté lo que había, y bueno, me la abrieron, y un equipo ahí que vino, había un equipo maravilloso en aquel programa, ya nos veía un montonazo de gente, y lo contamos, y es verdad que Pedro Sánchez aquel día venía al plató, había pedido venir. Bueno, entonces, curiosamente, ¿por qué cuento esto? Claro, aquel programa, por ejemplo, tenía como un contertulio habitual a alguien que acabó en la cárcel por corrupto. Un día no llegó al programa porque lo detuvo la Guardia Civil. Qué cosas, ¿eh? Jamás me han echado en cara, ni nadie sabe, pero jamás me han echado en cara que viniera un corrupto que acabó en la cárcel. Sin embargo, sí me han echado en cara que viniera, por ejemplo, gente como Pablo Iglesias. Eso me ha ocurrido ya para toda la vida. Es decir, al final, yo recuerdo perfectamente, yo estuve muchos años en la SER, trabajando con gente como Iñaki Gabilondo y demás. Entonces, cuando yo estaba en la SER, me publicaron algún confidencial, está por ahí, lo podéis buscar, que yo era del PSOE. Y que yo, que soy de Ágreda, provincia de Soria, pertenecía al clan de los gallegos, ¿vale? De Ágreda, Soria, clan de los gallegos, a las órdenes de Rubalcaba, que para descanse y no sé qué, en fin. Luego, cuando empezamos el programa en 4, como por allí hicimos una apuesta porque no fuera bipartidista, venía gente, pues yo qué sé, Julián Guita. Con Julián Guita, por cierto, tengo el récord de la entrevista más rápida, creo, de la historia de la televisión, ahora os diré por qué. Y venía pues gente como Garzón. Yo entonces ya publicaron algún confidencial que yo ya era de Izquierda Unida. Y luego, cuando Iglesias decide montar un partido político, que por cierto fue un día que me pidió cenar porque quería contarme en 2014 algo que decía que era muy importante, pues yo, pues bueno, recuerdo cuando estaba aparcando yo el coche,
que me dijeron un abogado que conozco que había entrado la Guardia Civil en la sede del Partido Popular. Fue aquella noche. No sabía yo que habían roto los ordenadores antes, eso lo supimos después. Entonces me dijo que iba a montar un partido político, Pablo Iglesias. Yo sinceramente lo digo con total naturalidad. Yo le dije, ¿pero a dónde vas? O sea, que ni él se esperaba la que iba a liar. Convencido. Pero bueno, él había intentado entrar en las listas europeas de Izquierda Unida, no consiguió lo que pretendía y demás, y al final acaba montando un partido político. Y le fue bien el partido político. Pero a raíz de aquello, en 2015, Podemos aparece el primero en intención directa de voto en España. Y pasaron muchas cosas en 2015. Pasaron muchas cosas. Entonces hubo algunos, como un servidor, que empezaron a ser señalados. Yo ya era de Podemos. Esto que ha pasado, tal... Y él aparecía en algún otro programa de televisión, y por cierto del prime time, como La Sexta Noche, porque después de venir Las Mañanas de 4 le llamaron a La Sexta Noche, ahí tenía pues esos cara a caras o esos enfrentamientos dialécticos de mucha más audiencia con gente como Alfonso Rojo, Inda y demás, y le dieron una importante notoriedad. Pero bueno, hubo un tiempo en el que sabéis que circulaba que lo de Iglesias y de Podemos, lo poco menos que lo habíamos precocinado. En unos tubos de ensayo, ahí salía humo por ahí de aquella habitación y montamos el químico de Podemos y Pablo Iglesias. Entonces se te señala con eso y se te dice que eres de Podemos. Yo no soy de ningún partido político. Yo soy el hijo de la Mariluz La Carrasca, de Ágreda, Soria, comarca del Moncayo, y estoy contento porque ha nevado. Y en ese programa que hicimos, por cierto, se enfadaba o se alegraba todo el mundo. Ya he dicho antes que tengo el récord de la entrevista más rápida, que fue a Julián Guita, porque recuerdo perfectamente un día que fue... Lo cuento como ejemplo, ahí se podía... Porque era un programa absolutamente libre, como sigo siendo, por cierto, yo. Sí, igual así me va, pero sigo siendo absolutamente libre. Entonces recuerdo aquella entrevista que fue: Julián Guita, ¿qué tal? Buenas tardes. Y dijo: buenas tardes y adiós. Joder. Entonces me dicen por el pinganillo: está cabreado como una mona porque tenía que haber entrado hace 15, 20 minutos y está esperando y se quiere ir y tal. Y yo, esto te lo dicen por aquí en la tele. Yo me digo, Julio y tal, no sé, yo intentando arreglarlo, digo, no, habíamos quedado a tal hora, es tal hora, y yo lo siento, pero me voy. Adiós. Digo, no, joder. Y se fue, se largó. Fue la entrevista más rápida. Luego a Julián Guita tuve la suerte de conocerle en su casa, vivía en un piso absolutamente humilde en Córdoba, me contó, porque fui a grabarle otras entrevistas, me contaba historias como cuando se iba en el autobús hasta Ciudad Rodrigo, Salamanca, con su mujer desde Córdoba, y cosas de este tipo, y yo alucinaba. Por cierto, la última entrevista que iba a hacerle a Julián Guita no se la pude hacer, porque era para el programa de La Sexta de Carretera y Manta, y me la clausuraron, no me dejaron hacerla. Y el día que falleció me dolió especialmente por eso, por no haber podido hacer aquella última entrevista, pero sobre todo porque era alguien que me había contado su vida. Sabéis que fue padre de un periodista al que también mataron en un conflicto y no sé, me parecía un ejemplo de muchas cosas, ¿no? A mí la humildad y la coherencia con la que vivió me parece admirable y digna de tener ahí, de tomar ejemplo, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento esto? Estábamos hablando también de la información, de los bulos y de cómo te estigmatizan, te marcan, te señalan. A un periodista, probablemente, es más fácil desacreditarle si tiene la honestidad de contar si hay corrupción en la monarquía, diciendo, este cuenta esto porque es de Podemos, o ahora que se llama mucho, es comunista, ¿no? Ahí me han llegado a llamar en tertulias, yo iba a las Esta Noche, por ejemplo, y el día que no me llamaban, yo que soy de Ágreda, el día que no me llamaban proetarra, me han llamado proetarra, ese que era del comando del Moncayo, me han llamado proindependentista, yo que soy de Soria, no sé si aspiramos a la independencia. Por supuesto me han dicho que era de Podemos, amigo de Pedro Sánchez. Luego es curioso porque estos gobiernan y me han quitado del programa de Televisión Española. No debían ser tan amigos, digo yo. Pero bueno, ahí está publicado todo lo que han sacado sobre mí, ¿no? Han publicado, por cierto... Cuando empezamos el programa de Televisión Española, claramente antes de empezar ya se emprende una cacería y hay gente que todavía me escribe por las redes que yo cobraba 40 y tantos mil euros por programa en Televisión Española. Si hubiera cobrado esto, os aseguro que no estaría aquí. Estaría en otro lugar. Pero hay gente que se lo creyó, ¿eh? Claro, si tú publicas eso, yo lo que no sé es cómo todavía hay gente que me sigue. Porque esta mercancía la han publicado. Y claramente, ¿por qué creéis que es? Pues por un interés clarísimo de desacreditarte. Esa es la realidad, de estigmatizarte. No solo te quitan tu puesto de trabajo, insisto, llevo 1 año y medio fuera de los medios de comunicación de masas de este país, después de haber hecho programas como Hoy por Hoy en la SER, en el tramo matinal, haber estado jefe de informativos de fin de semana con 30 añitos, de la SER, haber
presentado Las Mañanas de 4, que se convirtió en un año en el programa líder de la mañana informativa, haber hecho el prime time en Carretera de Manta en la Sexta, que también, por cierto, nos lo cancelaron. Hubo un programa con pensionistas en Bilbao que sentó fatal, por cierto, les sentó mal. Estaban los pensionistas calientes, pero bueno, los hombres defendieron su voluntad. Después de haber hecho el programa de Televisión Española, que empezó de cero, como bien sabéis, y que tenía una audiencia maravillosa con el tiempo que llevaba. Por cierto, no la han equiparado desde entonces, pero ahí estaba, y también me quitan. Entonces, a pesar de eso, 1 año y medio fuera de los medios de comunicación de masas. A pesar de eso, campañas absolutamente infames, de descrédito, para machacarte y para apartarte. Y haber vivido también, que te quitan en la etapa de Las Mañanas de 4 y gobernaba Rajoy, haber vivido como hubo dirigentes que tuitearon, te llamaron incluso en aquel momento. Por cierto, para que veáis que era un programa absolutamente libre, a mí cuando me quitan Iglesias no me llamó días después y tal. No, me escribió diciendo, bueno, sabes que estoy enfadado. Estaba enfadado porque le habíamos hecho una entrevista, le habíamos preguntado de forma reiterada por una moción de Podemos, que había votado Podemos en el Parlamento Europeo, que estaba entonces Pablo Iglesias, sobre Venezuela. Entonces le sentó mal que le preguntáramos varias veces y se enfadó y me dejó de hablar. Pues muy bien. Ahí se enfadaba todo el mundo, de verdad. Otro día Rubalcaba se cogió un mosqueo, en paz descanse, porque se puso a debatir con Iglesias sobre las puertas giratorias y tal, y se cogió un mosqueo de la leche. Aquel día Iglesias estuvo con el tema de las puertas giratorias, con Rubalcaba. Rubalcaba, el hombre, acabó trabajando en un despacho en la Universidad Complutense, que yo lo vi porque fui a entrevistarle una vez y teníais que haber visto cómo era aquel despacho. No era precisamente un ejemplo de opulencia. Pero bueno, había casos de puerta giratoria en el PSOE, y Iglesias se lo reprochó y tal, hubo un debate ahí acalorado. Se enfadaban todos, creedme. Era lo que pasaba. Granados, por ejemplo, ya he dicho, Granados hubo un día en el que antes de empezar el programa me dicen, han descubierto a otro del Partido Popular con dinero en Suiza. Y pues, ¿cómo se llama? Dime 4 datos, vamos a empezar con eso, venga, vamos con ello. Que esto no es muy burdo, que es verdad. Entonces me dicen, se llama López Viejo, tal, cuento la noticia, entonces estaba al lado Granados. Venía de tertuliano, era senador, era mano derecha de Esperanza Aguirre, no sabíamos entonces, podía ser Renacuajo, todavía no sabíamos que era Rana de Aguirre. Y digo, porque tú no tendrás cuenta en Suiza, Granados, me dio por ahí. Y entonces, claro, yo a veces uno huele la sangre, que digo yo, ¿no? A veces había gente como Gabilondo que me decían, ¿no? No solamente hay que hablar, hay que escuchar y fijarte un poco de los gestos y tal. Yo vi que él como que puso así como cara de topillo, miró por encima de las gafas y en vez de decir tajantemente que no tenía dinero en Suiza, dijo algo así como, sí, hombre, sí. Como que sí. Entonces yo ya lo vi y yo digo, hostia. Y dije, ¿cómo que sí, hombre, sí? ¿Lo tienes o no lo tienes? Dijo que no. A las semanas me dicen que no llega hoy Granados al programa y eso, que dicen que lo ha detenido la Guardia Civil, que se lo han llevado. Se lo llevaron a la cárcel que había inaugurado él. Porque fue secretario de Interior de ahí de la Consejería de Interior, fue consejero de Interior en el gobierno de Ayuso, de Esperanza Aguirre, perdón. Últimamente yo miro el WhatsApp y veo que Granados no está en línea desde las 9 de la mañana. Digo, pues mala pinta tiene esto. Y sí, lo habían detenido. Nunca nadie me reprochó que hubiera llevado a un corrupto de forma reiterada aquel programa, sí me reiteraron que vinieran otros. Yo lo que hayan hecho después en la política será su problema, ¿eh? Que por cierto, luego hablaremos del lío de la ley del sí es sí, que vaya espectáculo lamentable, ¿vale? Que también vengo aquí dispuesto a hablar de la actualidad, si queréis, más reciente. Entonces, te marcan con esto, te intentan señalar y desacreditarte, pero yo creo firmemente en que hay que contarlo. Creo firmemente en que en la democracia la información es una especie de aparato locomotor para avanzar. La censura, ocultar lo que ocurre, no nos lleva a nada bueno. Transmitir a la ciudadanía lo que hay, a los ciudadanos les da herramientas para vivir, para actuar, para reaccionar. Si hay que protestar, se protesta. Si hay que votar, se vota. Si hay que cuestionar lo que somos, se cuestiona. Las sociedades avanzan conociendo. Por eso defiendo firmemente la lectura, la educación pública, la enseñanza, el conocimiento. Es fundamental. La información sesgada, censurar, manipular, muchas veces tiene origen en interés por lavarle el coco a la gente y que tome las decisiones que le interesan a aquel que paga la tinta. No tengáis la mínima duda que va por ahí el tema. Pero la mínima duda. Entonces yo he vivido esto. Yo he vivido que te quiten de programas y no te digan por qué te quitan. He vivido que me quiten con un gobierno y con el otro. También lo he vivido. Y no me han dado explicaciones. Incluso yo he vivido que hubiera gente a la que tú llevabas a tus programas de tertulianos
y que luego te han llamado cuando gobernaban los otros para lamentarse de que te han quitado o te han escrito algún mensaje, pero después gobiernan ellos y a veces uno se llama desde el fijo al móvil para que suene. Esto lo dijo un día Enrique Villarreal, el Drogas, de Barricada, buen amigo, y lleva razón. Algunas veces uno se llama del fijo al móvil para que suene porque se olvidan. Pero sí que defiendo la parcela de contarlo. Curiosamente, luego, en el caso de No quieren que lo sepas, se entrega el libro y recibo una llamada de la editora para decirme que hay una parte que no se va a publicar. Digo, pues no sé, pues vosotros pensáis, por ejemplo, que fue lo de mi abuelo Vidal, peón de albañil, contando los orígenes y tal. O yo qué sé, o cuando contaba mi infancia, cuando fui monaguillo y tal y cual. No. Curiosamente fue lo del rey campechano. ¿Por qué? ¿Por contar que era campechano? No. Por contar después de hablar con jueces, fiscales, inspectores de Hacienda, las andanzas, cosas que no se habían contado y que están en el libro y que es bueno conocer. Entonces yo dije, pues o se publica el libro íntegro o no se publica. O sea, ya vale. Quitó de un programa de otro, de una tele de otra, tampoco un libro. Y ya dije, si es mentira lo que se cuenta en el libro, pues no se publica. Pero si es verdad, si no lo publicáis, ya lo publicaré yo. Bueno, tal, porque no sé qué, tal, no. Y bueno, tal, colgaron, tal, y al final hice lo que creo que debo hacer, educadamente, dialogar y defender el trabajo que se había hecho, la investigación que se había realizado, las fuentes con las que había contado, y defender eso. No ha llegado, por cierto, una querella, por lo que cuento. O sea, que hay gente con condenas por mentir, a los que se les ha oído en escuchas con gente como Villarejo y demás hablar de cómo traficaban con bulos, y siguen ahí un día sí y otro también. Yo no sé lo que va a pasar, porque ya me han quitado de programas, no sé lo que ocurrirá, supongo, igual algún día emprenden para machacarme también judicialmente, no tengo ni idea. Por ahora aquí estoy, llevo en esto, me licencié en el año 99, ya había trabajado previamente de becario y demás, no tengo una condena por mentir, ni una querella, ni nada de esto. Es decir, yo defiendo que esto que hay aquí es verdad. Y he recibido llamadas, también, alguna eléctrica se pusieron nerviosos y tal. Yo, por cierto, he vivido estar con jefazos de la televisión y en mitad de esa cena llamar un jefazo de una gran eléctrica de este país para pedir mi cabeza directamente. Eso lo he vivido, Y yo dije, hostia, claro, si a este hombre, mi jefazo, le llaman hoy que estoy yo presente para pedirle mi cabeza, ¿qué no pasará cuando no estoy yo presente? Y si debía ocurrir eso, que llaman mucho, que no están acostumbrados a la libertad de expresión o no están acostumbrados a que se cuenten determinadas cosas. Eso me explicaron. Entonces hay gente que evidentemente intenta arrimar el ascua a su sardina. Eso ocurre y como tal hay que denunciarlo. Yo no me considero de verdad diferente a nada. A veces me preguntan muchísimo por el tema de si te consideras... No me considero nada diferente. Lo único que pretendo hacer es periodismo. Y ya llegados a este punto creo que incluso generacionalmente tenemos la obligación de intentar que determinadas cosas que durante mucho tiempo en este país o no se han contado o se han transmitido de una forma edulcorada, se cuenten. Es una obligación que tenemos generacional, cívica y democrática. Esa es la realidad. O sea, en este país ocurre mucho más allá de pensar que el rey era campechano, que el de ahora es el preparado, que Florentino es un adorable presidente de un club que ficha o no ficha a Mbappé. Por cierto, ¿habéis visto muchos debates en la televisión sobre el cártel de la construcción? Este señalado por competencia, en el cual durante décadas las grandes constructoras como la de Florentino Pérez se repartían la obra pública. Por cierto, ¿sabéis que les acaban de suspender la sanción y que pueden volver a concurrir para llevarse miles de millones de dinero público? Probad a hacer eso vosotros, a ver lo que os pasa. Pero no, el debate, si no sé ahora cuál, me he perdido ya. ¿El debate ahora cuál es? ¿Mbappé o cuál es el debate ahora? De eso hablan, ¿no? Vinicius, bueno. Y le hemos oído hablar y presumir de poner y quitar a directores de medios de comunicación. Yo no tengo detrás a ningún Florentino Pérez. Pérez era mi abuelo Vidal, Vidal Pérez, Cañete, peón de albañil, no gran constructor. Es lo que hay, no hay más. Yo no tengo detrás a nadie así. Y eso explica muchas cosas, de quienes están ahí de manera permanente a pesar de lo que hemos oído. Esa es la realidad. Y como tal hay que decirlo. Entonces, frente a esto, ¿qué defiendo? Antes he dicho, voy a hablar un poco de los cantamañanas.
Vamos a ver. Yo defiendo firmemente la cultura, la educación pública, porque a mí es lo que me cambió la vida y detesto esa cultura de quienes alcanzan cargos sin experiencia, sin reconocimiento, sin tener el aprendizaje para desarrollar esa labor. Me explico. Estamos en un momento en el cual puede haber perfectamente dirigentes políticos que igual no han dirigido previamente ni la comunidad de vecinos. Tiempos en los cuales puede haber consejeros de una gran energética que vienen de haber tenido un cargo político, que los ponen ahí como una forma de colocarlos, puerta giratoria, y a lo mejor en su vida no han cambiado ni una bombilla, pero están ahí. Defiendo firmemente la formación, la experiencia, defiendo firmemente la base, que para mí particularmente lo fue en el caso de la educación, de la enseñanza pública. Creo firmemente en eso, les debo muchísimo a mis maestras y maestros de la enseñanza pública, de la escuela del pueblo. Yo pertenezco a una familia, mi madre ama de casa, mi padre ganadero, mis abuelos peón de albañil y ganadero, mis abuelas amas de casa. En casa no se leía, en casa se trabajaba un montón. A mí mi padre me subió al camión con 3 años. Yo sacaba muy buenas notas, pero mis veranos se pasaban en el camión y en la piscina del pueblo. Jamás me llevaron de vacaciones. Me dedicaba a echar una mano en la obra con mi abuelo, o en el campo, o en el camión con mi padre. Y a mí los maestros de escuela que me animaron a recitar a Machado, que sabéis que tuvo su paso por Soria, y eso te marca, que me pusieron a hacer teatro desde muy jovencito, que me pusieron a hablar por la radio con 9 años cuando vino un programa al cole de Radio Nacional de España. Esa gente me cambió la vida y creo firmemente en eso, en la educación pública. Los problemas que tenemos en este país, que son no pocos, de manipulación, de desmovilización, de conformismo, temas de desigualdad, temas de una concepción a veces de la política en la cual venden mercancía averiada y la gente la compra. Todo eso creo que se combate con cultura, con educación. A medio y largo plazo, un país, con su educación, con su enseñanza, puede mejorar sustancialmente. Si cambias el sistema educativo permanentemente en función de quién gobierna, si hay determinados intereses fácticos como la Iglesia Católica metidos en la educación y los partidos que les hacen el juego o determinados lobbies, si hay cuestiones de recorte de docentes, de masificación de las aulas, de deterioro de la educación pública, ahí le estás haciendo un daño tremendo al futuro de un país. Si luego en el tema de la información censuras a periodistas, das pie a que tengan horas y horas de programas gente que no está tanto para contar, sino para defender a los poderosos o determinados intereses. Gente que te lee o te defiende el argumentario que le manda un partido político. Gente que está ahí y defiende el interés económico y no lo que debe estar en el frontispicio de la libertad de prensa, que es contarle a la ciudadanía lo que le afecta y defender el servicio público. Si permites esa adulteración de la libertad de prensa, en el tiempo en el que además las ventanas se han multiplicado, porque ahí están las redes sociales, ahí están los algoritmos que te ofrecen mensajes racistas, machistas, de extrema derecha, que cuestionan y relativizan un golpe de Estado, la guerra civil. Si tú ante eso no defiendes a los profesionales y defiendes los cauces informativos veraces, no te estás dando cuenta de que estás creando una sociedad, si no herida de muerte intelectualmente, yo creo que con un debilitamiento muy preocupante, en un tiempo en el que, repito, la información es poder y la información marca las decisiones que toma la ciudadanía y sin duda influye mucho en la opinión pública y en lo que la gente se movilice o no y en las decisiones políticas que tome, por ejemplo. Y eso se sabe. Y hay dinero invertido en eso, no solo en los grandes medios de comunicación, sino también, por ejemplo, en las redes sociales, también en determinados discursos políticos que se envían y que crean un veneno en la sociedad en algunos casos y que influyen sin duda. Entonces, yo no demonizo a todos los empresarios de la comunicación porque eso es falaz. Hay gente que se dedica a la comunicación y lleva años incluso dedicándose a la comunicación de una forma honesta o más o menos honesta. Pero sí que denuncio ese deterioro y ese recorte que hay y que lo vivimos en decencia informativa en no pocos casos. Lo afirmo. Y defiendo que la cultura, la educación, la información nos hace mejores o nos puede hacer mejores como sociedad. Por supuesto que sí.
Entonces, cuando hablaba de los cantamañanas, hablo de esa gente que yo me gusta representar de la siguiente manera. A que a nadie le gustaría entrar en un quirófano y que le dijeran que el cirujano que le va a operar ha intervenido 3 veces y que te va a poner ahí y te va a meter el bisturí. A nadie le gustaría, ¿verdad? Pues defiendo también el oficio, defiendo la experiencia, defiendo a quienes llevan años no solo trabajando en la información, sino trabajando decentemente. No les han podido pillar en un renuncio, manejando bulos, transmitiendo aquello que interesaba a determinado interés económico o político. Defiendo eso. Entonces, no quieren que lo sepas, es una declaración sobre todo eso y una investigación sobre todo eso, íntegra. Habla, por supuesto, de las andanzas de la jefatura del Estado. Habla del sistema judicial, que tenemos tanto que mejorar en este país, que tiene clarísimo, según encuestas oficiales, que la justicia no es igual para todos, no está operando igual para todos. Habla de las necesidades de mejorar en un sistema político que ha caído excesivamente en la teatralización y en las guerras internas, la cantidad de energía que se vierte en los enfrentamientos internos más que en los debates sobre los asuntos a tratar dentro de los partidos. El culto a los líderes, la sumisión a los líderes. Se habla muchas veces más de las familias que de las leyes a tratar. Y hay programas, por cierto, políticos que abordan los asuntos más como si fuera Pasión de Gavilanes o First Days que profundizar sobre lo que ocurre. Programas que dedican horas y horas, pues venga, si Yolanda Díaz se lleva mal con Iglesias, si Feijóo con Ayuso, si Olona con Abascal, y horas que dedican a eso y a que no profundizan, por ejemplo, en el cártel este de la construcción de ACS, FCC y tal. ¿Por qué creéis que es? Porque conviene. Horas y horas dedicadas a chismes, que yo no digo que no haya que tratar determinadas guerras internas, pero a veces tela y tela el tiempo que le dedican. Y si dedicaran a eso, pero luego profundizaran en otras cosas, en un tiempo en el que estamos viviendo, que es muy llamativo. La entrada de fondos de inversión en la sanidad privada, el deterioro que está habiendo en la sanidad pública. Asuntos vitales. Intereses privados como las empresas de Florentino Pérez, Clece, en las residencias de ancianos. Un sector, por cierto, los de los geriátricos, donde hubo miles de muertes en este país que quedaron impunes en la pandemia. Aquí hablo de la Operación Bicho, que es pasmoso, cómo colocaron a gente enchufada, indocumentada, a tratar el tema de los ancianos que estaban muriendo abandonados en las residencias. Entonces, estos temas, hombre, yo creo que son capital tratarlos, ¿no? Son capitales. Y ahí están. Entonces, termino. Me parece importante defender el hecho de que avanzar con el conocimiento, con la información, con la cultura, nos hace mejores. Tener claro, y os lo digo, transmitid a vuestros hijos, hijas, nietos, nietas, amigos, a vosotros mismos, que conocer es vital para tomar decisiones y para mejorar como país, que la censura no nos lleva a nada bueno. Mi abuelo Vidal, peón de albañil, tenía 3 particularidades. Es el único hombre sobre la faz de la tierra, tenía mal temperamento, tenía genio, que se dice en mi pueblo, al que he oído que se cagaba en Dios Colorado. Cuando mi abuelo Vidal se cagaba en Dios Colorado, malo, apártate porque estaba enfadado. Luego mi abuelo en el pueblo no decía hola, mi abuelo decía vaya bueno. Y decía también qué vida llevas, que es el título del último capítulo. Y luego mi abuelo tenía la particularidad siempre de recordarme andanzas que había vivido. Yo nazco en el 77, desde el 77 hasta el 86, en Madrid andarían con la movida madrileña, los pelos de colores y tal. Y en mi pueblo yo hasta el año 86, en mi casa al menos, no había lavadora, no había frigorífico, no había calefacción. Mi madre nos bañaba en la misma pila en la que fregaba. Todavía fui con mi abuela a lavar a mano al pilón. La ropa la llevaba en un balde. Vivimos, ya sabéis, eran tiempos en los cuales si te rompías un pantalón, al menos en mi caso, no te compraban otro. Te ponían unas rodilleras. Eso es así, ¿no? Por cierto, llegábamos del cole, a esa hora en España, cuando llegabas a casa y ponías la tele a las 5 o 6 de la tarde, se veía Barrio Sésamo. A esa hora pasaba eso. Ahora en España a esa hora se ve Sálvame. Lo que había otro tiempo. Entonces, mi abuelo, que me hablaba mucho de esas andanzas y... Por cierto, me hablaba de Ceuta y Melilla, porque me hablaba de la mili que le tocó hacer. Y me hablaba mucho también de lo que se había sufrido. Mi abuelo se tuvo que ir después de la guerra a Francia para llevar un corrusco de pan.
Y me hablaba, él sí que me hablaba, porque en casa de hecho que se trabaja mucho, me hablaba mucho de la importancia de los estudios. Entonces él me preguntaba, prácticamente en mi familia era lo único que me preguntaba. Mi padre se solía preocupar más de que trabajáramos y tal, en el camión y en el campo y tal. Pero mi abuelo solía preguntarme, ¿cómo van los estudios? Y me miraba así con una cara así muy seria y tal. Y solía decir siempre, el saber no ocupa lugar. Y llevaba razón, mi abuelo. Es una expresión a la que yo luego le he dado un valor que me parece tan importante, que abarca tanto, porque estoy firmemente convencido de que saber nos hace mejores y que el hecho de que sepamos pone nerviosos o molesta o no conviene a determinada gente que tiene la sartén por el mango. A mucha gente que maneja le conviene tener a la ciudadanía despistada, sumisa, conformista con cobrar 1.000 euros y que el alquiler te cueste 800, con que vayas a llenar la cesta de la compra y por lo que antes llenabas la cesta entera, ahora puedas llenar 3/4 partes, o la mitad, con que te conformes con el hecho de que pagabas la hipoteca y ahora te la suban pues 200, 300 euros, que te quedes en casa en el sofá viendo a ver si gana el Madrid, o si tal se ha liado con Pascual, si la Tamara Falcó, si el Iglesias se lleva mal con la Yolanda Díaz y el Feijóo con la Ayuso, y este tipo de historias. Entonces yo sí creo que la sociedad tiene que conocer las realidades y los temas y profundizar en lo que realmente nos ocurre. Y sí detecto que en este país se ha recortado en programas de información y de actualidad. Y claro que tiene que haber entretenimiento, pero me llama la atención, yo recuerdo aquella tele de los 80 cuando había aquellos programas de Iñaki Gabilondo, de García Tola, de José Luis Balbín, de Jesús Quintero, que en paz descanse, de Jesús Hermida, sigo, ¿os acordáis? Hoy veo un montón de programas de Pedro Erquicia, en fin, un montón, ¿verdad? Hoy veo, pues curiosamente se ha recortado en ese tipo de programas, veo mucho karaoke, veo otros programas que están muy bien, que están ahí, hay mucho talento y hay creatividad, hay imaginación y está bien también que la gente se entretenga, pero yo defiendo que no se recorten el otro tipo de programas. Algunos nos hicimos periodistas porque queremos hacer también ese tipo de programas. Y yo defiendo que haya gente que se dedique a la prensa rosa, y gente que se dedique a los programas de música, y por cierto también existen grupos que están ensayando en el garaje y tal, lo digo yo que tuve un grupillo, tocamos con Rosendo y tal, y teníamos nuestra banda, esas bandas ¿dónde están? Y yo no veo que tengan tanto espacio en los programas de televisión que pagamos entre todos. Parece que solo existe en determinados tipos de género musical. Vamos a romper una lanza por esa gente, que por cierto está sufriendo también una crisis brutal, porque aquí hay una serie de gente que todavía se resiste haciendo algunos bolos, pero conozco músicos que están en la absoluta ruina y a los que no se da bola. Esa es la realidad. Entonces, digamos esto y digamos que hay un recorte en determinados programas y en determinados contenidos y denunciemos eso. Y digamos, en definitiva, que es importante conocer, que es importante saber. Y que yo defiendo la parcela del conocimiento y de informar, y defiendo la honestidad de quienes intentamos apostar por un tipo de información que, aunque sabemos que tiene a gente que le molesta, lo hacemos con el fin de que la gente conozca. Punto pelota, nada más. Yo no tengo ningún interés político, ni tengo interés de taparle las vergüenzas a Florentino Pérez, ni nada de esto. Sí me gustaría ejercer como periodista. Y también tengo claro que, bueno, llevo 1 año y medio fuera de los grandes medios, he vivido lo que es que un consejo de administración con mayoría de los partidos políticos progresistas decida que te apartan de la televisión pública a la que, por cierto, te llamaron para estar ahí, el programa iba bien, y yo vivo como un consejo de administración con mayoría de partidos progresistas, te echan a la calle y no te dan alternativa. Y así llevamos 1 año y medio. Pero bueno, como digo siempre, tengo 2 particularidades, entre otras, soy numantino, los numantinos solamente nos rendimos cuando nos matan. Y otra, soy de tierra de, como decía antes, soy de tierra de corredores de medio fondo y fondo. Yo sigo corriendo. Creo que llevo esto de puñaladas como un colador, pero sigo corriendo. Hasta el final. Entrarán los romanos cuando nos hayan matado. Mientras tanto, ahí seguimos. Y eso es lo que hay. Entonces, bueno, pues ya está. No me vais a ver mañana en la televisión, porque, por cierto, ellos quieren, si quisieran, hay una mayoría progresista en el Consejo de Administración. Lo digo porque hay otro bulo que circula y es que la derecha me quitó de Televisión Española. Mentira. En el Consejo de TV hay una mayoría de partidos progresistas. Es decir,
de consejeros designados a propuesta de partidos progresistas. Si quieren, yo puedo estar en la televisión pública de forma inmediata. Si no, que no transmitan que la culpa es de la derecha, porque es mentira. Lo digo porque ya basta de este bulo. Pero entre tanto, si no estoy mañana en la tele, pues estoy en Ceuta y estoy encantado y muy agradecido de que estéis aquí. Ayer estaba en Arganda del Rey, Madrid, la semana que viene tengo previsto ir a Sagunt y a Zaragoza, y ya solamente me falta Melilla en todas las comunidades de España. Así que muy agradecido de que estéis aquí. Os animo a comprar el libro. Hemos venido aquí con la voluntad de contar lo que hay. Os animo a que intentéis apoyar a los periodistas que intentan contar lo que hay y jugársela. No por una voluntad de ser héroes ni nada de eso, en absoluto, me repatea esa palabra, sino por una cuestión de dignidad y de naturalidad. Hoy en día creo yo que ser natural, en estos tiempos de tanto postureo, me parece que es la principal modernidad que uno puede ofrecer. En tiempos en los que hay tanto pedante, en las televisiones a veces y en la vida en general, tanto postureo, tanto marketing, hay gente que se preocupa más de la patochada que va a decir para que la saquen en la televisión, que de realmente gestionar o de realmente contar. A mí me dicen mucho por la calle, ay, es que... Es curioso esto, ay, hijo mío, es que hablabas muy claro. Digo, claro, sí, para eso me pagaron mis padres una carrera, para enseñarme a hablar claro. Si yo soy un chaval de pueblo que el primer día que fui a la radio me dijo el director de la SER de Soria que me dedicara a otra cosa. Mi pueblo es un pueblo con la frontera con Aragón, con Navarra, en Soria, o sea, el acento que hay no es precisamente un acento muy polite, pero fuimos aprendiendo, ¿no? Pero sí me dicen esto, ay, hijo mío, es que yo lo veía venir porque hablabas muy claro. Pues esa era la pretensión. Para eso es comunicar, hablar para que la gente lo entienda. Y tú escuchar lo que la gente te cuenta, ponerle un micrófono. Entonces, eso es también, no quieren que lo sepas. Eso es lo que me enseñaron. O sea, con Gabilondo os aseguro que el estilo ese que decía él de clarito, cortito, vivito, era fundamental. Y el sujeto verbo predicado, le di, no me cuentes rollos. Lo digo porque en estos tiempos de tanta pedantería y tanto marketing y tanto postureo, vamos a defender también la naturalidad como la principal revolución frente a todos aquellos que se creen la pera, porque yo qué sé, pues por ejemplo, porque trabajan en un programa de televisión. Yo soy de un pueblo donde mis amigos de la infancia, el uno es fontanero, el otro panadero, el otro agricultor, ganadero. Yo me hice periodista. Y lo que defiendo simplemente es que me dejen seguir trabajando como periodista. Y si no lo hago en la tele, lo hago aquí en Ceuta. Y muy agradecido, pasamos al turno de preguntas. Gracias. ¿Hay alguna hora a la que nos cierran o no? Pues venga, vamos a por ello. Atención, pregunta. Venga, sí. No, yo no veo lo del micro, sí. Vale, veo que se oye. Que se está grabando. Uy, venga, vamos a por ello. Ya que lo sabéis en la tele. Venga. ¿Qué pasa, colega? ¿No ha pensado usted montar su propio medio? Pues he pensado, lógicamente he pensado en montar mi propio medio porque tampoco hay muchas salidas, ¿verdad? Claramente, a ver, yo te digo, yo te soy muy honesto. Yo no he vivido nunca una etapa de 1 año y medio fuera de los medios de comunicación, jamás. Me está ocurriendo justamente con este gobierno. Curioso, ¿verdad? Y uno, lógicamente, piensa en todo. Piensa en dejarlo, piensa en volverse al pueblo, piensa en dedicarse únicamente a escribir, piensa en irse de España. Yo te reconozco que si a mí me llega una oferta razonable de fuera de aquí, me voy. Y también he pensado en emprender un medio propio e intentar disfrutar de lo que puedo hacer. Porque es lo que hay. O sea, yo al final defiendo que llevo un montón de años dedicándome a esto. Ahí está. Es decir, a mí me han llegado a plantear incluso en algún momento poner mi nombre para aspirar a dirigir algún medio público. Dije que ni se les ocurriera. Ni se les ocurriera. Hubo un tiempo en el que hubo algunos nombres que salieron, que luego los tumbaron y tal. Yo dije que es que, primero, no quería, lógicamente no iba a salir adelante y además no me sentía preparado para hacerlo. Para lo que sí me siento preparado es para dirigir y presentar programas de radio o de tele o escribir libros, que es lo que he aprendido a hacer desde hace mucho. Entonces yo defiendo eso, porque es lo que he aprendido a hacer. Por eso decía antes todos estos cantamañanas que a veces están, por ejemplo, los medios sabiendo que mienten, o en un consejo de administración sin experiencia propia, o en política incluso sin haber. Yo defiendo mucho esto, yo defiendo mucho la radio local, por cierto, vamos a decirlo en Ceuta, y la formación previa. Creo mucho en la cultura esa de los que... Yo es que también jugué al fútbol, fuimos campeones de Soria, y jugamos también una final con el Numancia. No os voy a contar la anécdota de lo que nos pasó. Luego, si queréis, por cierto, os voy a contar. Hoy estaba hablando con los compañeros de la SER de Ceuta y les conté también en las andanzas en la SER el día que empezó el programa de Iker Jiménez, el día que Iker Jiménez saltó a la palestra, que fue en la SER. Lo que me pasó cuando fui a dar el boletín, que es una anécdota así muy cachonda, luego os cuento. Pero a lo que voy, defiendo mucho, ¿ves? Iker Jiménez también tuvo su primer programa.
Pues yo defiendo mucho la experiencia previa. Y me parece profundamente injusto que a mí se me aparte 1 año y medio de los medios, porque si dijeras, no, es que no te veía nadie, pero curiosamente eran programas que tenían muy buena audiencia. Que, por cierto, defiendo la calidad de los programas. Defiendo firmemente que puede haber programas de calidad que, aunque no tengan una audiencia notable, puedan seguir estando ahí, y más en la televisión pública. Pero es que en este caso el programa iba bien. Y este era un programa digno, de servicio público, claro, neto. Y me apartaron. Entonces, claro que sí, pues además, con las nuevas tecnologías, claro que hay espacio para emprender aventuras nuevas que sí voy a emprender en algún momento, aunque hubiera también algún espacio para lo tradicional. ¿No será que los jueces son independientes, ¿no? Sí. Los periodistas lo son, Pues hay de todo, como en botica. que a lo mejor por eso no te querían. Hay de todo como en botica. Es decir, yo no soy partidario de generalizar. Estamos en un tiempo en el que hay mucha gente, pienso, que cae en el error de decir, todos los políticos son una mierda, todos los periodistas son una mierda. Eso es un error. A veces, creo yo, a veces se transmite con la intención de que la gente se desmovilice y a río revuelto ganancia de pescadores. Lo digo en el caso de la política. Y en el caso del periodismo, claro que hay gente que cada día intenta hacerlo bien. Y claro que hay gente que cada día pues emprende una labor en el periodismo local, autonómico, nacional, internacional, dignamente. Por supuesto que la hay. Claro que sí. Pero también hay gente que evidentemente están ahí, transmiten bulos, tienen miedo y se autocensuran, son censurados. Hay caciques de los medios y de lo que se cuenta y lo que no, en el ámbito nacional y en el ámbito provincial. Y claro que existen caciques que influyen en lo que se cuenta y lo que no, en Madrid y en Ceuta. Por supuesto, y lo sabemos. Otra clave, por cierto, el dinero público que se pone en los medios, donde hay bastante falta de transparencia y que determina muchas veces la supervivencia de no pocos medios de comunicación, y lo que cuentan y lo que no. ¿Sabes? Venga, otra pregunta. Sí. Buenas tardes. Con nosotros. Gracias. Yo no le voy a hacer una pregunta. Lo que yo quiero hacer es animarle a usted a dar ese paso y a hacerse independiente. Porque Yo soy independiente, ¿eh? no, pero El hijo de la Marilula Carrasca. en los medios, Así me ha ido. En los medios digitales. Me refiero. Yo tengo el honor de poder decir que Pablo Iglesias dijo que yo llenaba mi programa de fachas. Eso está ahí, lo dijo, ¿eh? Curioso, ¿verdad? Y que al mismo tiempo hubiera otra gente que dijera que mi programa lo dirigía Pablo Iglesias. Esto ocurrió, me ha ocurrido al mismo tiempo, lo podéis ver, está en la hemeroteca, ¿eh? Cintorilla de Ágreda fue portada de un periódico de tirada nacional más de un día, El Mundo, diciendo que Iglesias mandaba en mi programa. Y curiosamente luego Iglesias dijo también que yo mi programa lo llenaba de fachas. Curioso, ¿verdad? Pues no, ni una cosa ni la otra. Yo soy un periodista, con título de periodista, que defiende el periodismo. Y lo voy a defender, si tengo salud, hasta el final. Y es lo que hay. Y por eso quiero animarle yo a dar ese salto a los medios digitales, porque tal y como está el ambiente y tal y como están todos los medios de comunicación y cómo controlan la información, estamos necesitados de gente como usted que defiende la verdad y la justicia. Muchas gracias, gracias. Sí, tomo nota y lo haré. A ver, yo te reconozco, yo insisto, soy una persona bastante, no sé, dicen que los sorianos somos a veces muy conservadores o muy, no sé, muy temerosos, no lo sé. Tenemos probablemente la virtud de ser ahorradores. Ay, si yo no hubiera sido ahorrador, con 46 años, me pilla menos mal sin hijos, tal, porque, insisto, yo no tengo miedo a un tema económico ahora mismo. He ahorrado, como siempre digo, todavía tengo el dinero que me dieron del ERE de la SER cuando me echaron, lo tengo ahorrado, ¿no? Si yo no hubiera ahorrado ahora mismo, tendría miedo, lógicamente, tendría miedo por lo que hay. Pero también es verdad que tengo ese miedo también a emprender. Yo no tengo experiencia como empresario. Yo sé hacer programas de televisión y de radio y tal. Entonces, eso es lo que me falta, ese conocimiento para emprender algo, hacer números. Lo reconozco. No sé hacer eso, entonces tengo ese miedo también. Pero bueno, vamos a intentar aprender. Muchas gracias. Yo no tengo, sí, a mí Florentino no me lo va a financiar, no tiene pinta de que yo no como regularmente con Florentino ni me reciben con cierta frecuencia en Zarzuela. A mí no, a otros sí, a mí no. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Yo voy a cambiar un poquito de tercio y imagino que tienes bastante más experiencia que todos los que estamos aquí, sobre todo con la gente que has conocido. Con 17 reinos de taifas que tenemos en España, ¿hacia dónde caminamos? ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta. Sé que nos sustenta Europa, pero ¿hacia dónde caminamos como país? Vale, mi respuesta es: yo creo en el estado de las autonomías. Yo no creo que tengamos 17 reinos de taifas.
17 comunidades, hay 2 ciudades autónomas y creo firmemente en un país con una pluralidad y una diversidad. Creo en la gestión, en la eficacia. Sí sé que hay chupópteros, que hay inútiles, pero también sé que hay gente válida y creo en la diversidad. Y yo concibo un país donde me enriquece y me alegra y me emociona venir a Ceuta, ir a Barcelona, ir a Mollet del Vallès, como iba con mi padre en el camión cuando había que dormir en el suelo porque no había ni cama en aquel camioncillo que era un Ebro, a Santa Perpetua de Mogoda, o ir a Bilbao, a León. Mira, con este libro he tenido la gran suerte de estar, de verdad, por toda España. Me falta Melilla. Y para mí no son 17 reinos de taifas, son comunidades autónomas o ciudades autónomas con sus particularidades. Y es que además, mira, soy de un pueblo que está en Castilla y León, pero tiene a unos 15 kilómetros Aragón, Torrellas, primer pueblo. Por cierto, a los de Torrellas se los llevaron a fusilarlos en la guerra civil en mi pueblo. Fueron a por mi bisabuelo Ceferino, que se escondió. Se llevaron al tío Simón, que vivía enfrente, lo fusilaron. Y al alcalde de mi pueblo, que lo cuento en el libro, a Vitoria, ya no volvió. Mi pueblo, Castilla y León, a 15 kilómetros Aragón, a 20 kilómetros La Rioja, y Navarra, Cinturón a unos 30, entre 4 comunidades autónomas. Nos pasábamos la adolescencia, no recomiendo que se haga, haciendo autostop los fines de semana y en verano para ir a las fiestas de los pueblos. Y yo me siento, de verdad, yo me emociono al oír el acento de un aragonés en un autobús y el de un navarro, igual que el de oír el acento de uno de Pinares de Soria, porque me siento parte de todo eso. Este país tiene cosas maravillosas, entre otras esa multiculturalidad, ese sentimiento, pues si quieres llámale, no sé si nacional o de qué, de gente que se siente orgullosa de ser aragonesa, catalana, vasca, andaluza o de Ceuta. Así lo veo. Pero vamos, que esto al final creo que es lo secundario, ¿eh? Que al final la clave es, y lo vuelvo a decir, en una tierra donde los migrantes son tan importantes. De verdad, creo en eso. Al final, lo digo tal cual, igual es porque fui monaguillo y me tocaba ir a catequesis y tal, pero yo creo que la clave, juntos como hermanos, que decían aquello, la clave para mí es tener un corrusco que llevarse a la boca, tener salud, tener un servicio sanitario que te atienda. Esa es la clave. Y al final intentan enfrentar a la gente, e insisto, muchas veces entre pobres y más pobres, por un interés político y económico. Lo tengo más claro que el agua. La pregunta viene sobre todo, más que nada, porque como decías tú, a nivel económico sí que hay muchas diferencias. Tenemos regímenes fiscales diferentes, no es lo mismo vivir en Vitoria que vivir en San Sebastián, que vivir en Cataluña. Al final todo eso te das cuenta de que dices tú, bueno, somos iguales ante la ley. Tengo un serio dudas. Bueno, a ver, si te digo, a ver, yo cuento, sí, a ver, yo cuento en el libro que también hay particularidades. A ver, yo viví, cuando iba con mi padre en el camión, me daba cuenta, creo que lo cuento en el libro, yo me di cuenta muy pronto que cuando cruzabas la carretera de Soria a Navarra era muy diferente. Eso sí lo vi desde el principio, pero qué envidia las carreteras que tenían en Navarra, ¿sabes? Esa es la realidad. Y yo vivo todavía hoy con este libro, también he descubierto que, por ejemplo, para ir a, pues yo qué sé, a Valencia, a Barcelona, a Málaga, vas en un AVE maravilloso, y para ir a Badajoz o a Soria, pues tienes un tren que falla cada 2x3. Por cierto, tela los que acaban de diseñar que no cabían en los túneles, ¿verdad? Que en Cantabria y en Asturias también están que trinan. Yo he vivido 5 horas y media de tren para ir a Gijón a la Semana Negra. O para ir a Badajoz, otro periplo, que por cierto el tren, como la gente está tan sensible, dije, ¡ay! He venido a la primera, que bien. A la vuelta se paró, se quedó parado. Eso también, claro que ocurre, sí ocurre, sí. Por cierto, en este tiempo, yo te digo lo que detecto. Ceuta me parece una ciudad preciosa, una ciudad autónoma preciosa. En un tiempo, yo animo a que la gente venga a Ceuta, porque yo estoy en un tiempo, hay una cierta eclosión del turismo otra vez en España. Hay sitios donde vengo de Tenerife la semana pasada, estaban encantados porque había un montón de turistas y demás, había mucha actividad, los taxistas, los hoteles, los restaurantes, la gente muy contenta. Animo a que la gente venga a Ceuta, es una ciudad, me parece preciosa. Y mucha gente desconoce esto, pienso, y no saben lo que se pierden, que la gente venga a Ceuta. Y hombre, y si facilitan la forma de venir, mejor también. Venga, sí, venga. Bueno, mira, es que mi padre, como no se ha traído el audífono, Sí. Quería preguntarte que si te arrepientes un poco de cómo te ha ido todo esto. Dice que en el libro comentabas que querías ser carpintero, veterinario y tal, que si no has pensado algunas veces ir a contracorriente con lo complicado que es todo, ¿no te has arrepentido un poquito? Hombre, sí, claro, por supuesto.
Sí, sí, si no sería un cretino. Sí, sí, yo no vengo en plan guay, yo ahí... Para empezar, yo no decidí, yo no es que yo me levantara un día y dije, porque a veces me dicen mucho, periodista incómodo, bueno, periodista no sé qué, me repatea todo esto, yo, periodistas secas, yo no veo que se hable de... Hay gente que tú los ves y hablan de argumentario, ¿no? O gente que, estos son mis principios, pero puedo tener otros en función de quién ponga la mandanga. Y yo no veo que esos digan, periodista lamebotas. No, eso no se vive. Pero sin embargo dicen, periodista incómodo. ¿Incómodo por qué? Yo estoy aquí sentado magníficamente. Esta silla, ¿no? Tiene ruedas, pero yo estoy aquí muy bien. ¿De incómodo qué? Entonces sí que, y evidentemente sí, más de una vez me he pensado, sí. Sí, mi madre me lo dice, lleva razón. Yo sacaba muy buenas notas, siempre saqué muy buenas notas. A lo mejor con esas notas, si me hubiera decantado por otro tipo de carrera. Yo reconozco, a mí me preguntan muchas veces gente joven y tal, y les digo que se piensen en hacerse periodistas, tal cual. Lo que pasa es que sí que es verdad que tiene también cosas buenas. El último capítulo hablo mucho yo, es que como ya he dicho que tuve grupo de rock, yo me compré una guitarra y no sabía hacer ni un acorde. Y esto fue juraría que fue en el 91, en el 97 estaba subido a un escenario de telonero de Rosendo. Tuve también la suerte de que era muy amigo, mi gran amigo Juan Luis, que era muy bueno. Y yo tocaba de oído y tocaba la guitarra rítmica y cantaba y tal, escribía letras. Pero quiero decir, yo soy de esa cultura y me gusta mucho el rock, también el rock. Yo he estado en muchos conciertos de todo tipo, pero yo estaba ahí en conciertos de La Polla Records, de Barricada, etcétera, etcétera. Entonces, esta cultura punk que hubo, del háztelo tú mismo, pero que lo pondré si queréis un ejemplo más cool, si queréis, o más erudito. Cartas a Theo de Van Gogh, que también nombro en el libro. Cómo Van Gogh va adquiriendo su propio estilo, comenzando por imitar a los clásicos. Pues el periodismo también tiene mucho de eso. Imitación, tener la suerte de haber trabajado yo. De verdad, he tenido la enorme suerte. A mí en casa creo me enseñaron mucho a esforzarme, a trabajar, pero luego tuve la suerte de que con buenas notas hice prácticas en lugares y he tenido la suerte de trabajar con gente como Gabilondo, como Carlos Llamas, que en paz descanse, pero yo he aprendido de gente como Manolo Lama o Paco González. A mí Lama, por ejemplo, una vez me acuerdo que me dijo, yendo de Soria hacia Madrid, me dijo algo que me llamó la atención. Porque yo era un tío muy tímido. Yo si no llegase por el teatro que hice en la escuela, no hubiera llegado a nada, porque era súper tímido. A mí me decía no sé qué y me ponía rojo como un tomate. Pero Lama me dijo una vez una cosa, me dijo, niño, sabéis que habla así, me dijo, esta profesión hay una parte que es saber, tienes que saber. Si no sabes, pero hay otra que es echarle morro. O sea, que tienes que tener, no tienes que tener miedo, tienes que ser lanzado. O sea, que tienes que tener cierto descaro, ¿no? Y lleva razón, al final, el encorsetamiento te hace a veces tener miedo incluso ante la vida. Entonces yo era un niño cargado de miedos, de complejos. Parece mentira, ¿verdad? Con el pico que tengo ahora. Pero es la realidad. A mí me vino muy bien hacer teatro, me vino muy bien tener a gente al lado que me enseñó, de la que intenté aprender. Y luego en la tele tuve la enorme suerte de tener a gente al lado. Pues a mí Pedro Piqueras, por ejemplo, me ha dado más de un consejo que me parece interesante. ¿Qué decirte? He trabajado con gente... He conocido a gente maravillosa, como el Gran Wyoming, que me pareció una bellísima persona. ¿Sabes? Y hemos estado con gente muy diversa. No sé si es que yo al final, dentro de todo este cotarro, he podido trabajar al lado de gente tan variopinta como Iñaki Gabilondo, Eduardo Inda, que yo sé que os gusta. Pues yo qué sé, o Ana Rosa Quintana, o Carlos Llamas, o Paco González, Manolo Lama, no sé. Y por cierto, tuve la enorme suerte de tener a un amigo de universidad, que fue David Beriain, al que mataron, al que tuve la triste experiencia de estar en un directo, en un programa de televisión, y que te dijeran por un pinganillo, han matado a un periodista extranjero, o sea, un periodista español en el extranjero, y yo, que soy a veces un mal pensado, y a veces tengo como intuiciones, enseguida... Es verdad que David se metía en sitios donde nadie se metía, y siempre andaba con cosas, y no sé por qué, en un conflicto y tal, y empecé a pensar mal. Hasta que me dijeron el nombre y me dijeron en directo que... A mí la primera foto que me hacen en un estudio profesional, en un medio, juraría que me la hace David Beriain en Radio Pamplona. Y las fotos en un concierto de... Fotos que yo conservo puestas en mi casa tocando la guitarra y tal, en un concierto en Zaragoza, vino a hacérmelas David Beriain, mi amigo, y tantas cosas. Nos detuvieron la policía secreta en Pamplona en tiempos en los que te mataba y tal, a David Beriain, a Matriain, a mi amigo Sergio Amador y a mí por... un Chrysler, parecíamos el Pirri, el Vaquilla y el Torete. Yo no llevaba el DNI, es una historia larga de contar, pero a David lo mataron, intentando hacer su trabajo, e intentó hacer siempre dignamente lo que le gustaba, que era poner luz donde otros querían oscuridad. Y ahí está, y siempre me acuerdo de él.
siempre, permanentemente. De hecho, el otro día estaba en Tenerife, que es la presentación anterior a esta, y vinieron 2 chicas y me dijeron, estoy consiguiendo hablar de David sin llorar por primera vez. Entonces, la historia está en que me dijeron, somos de Artajona, como David y tal, y fue muy emocionante. Entonces, es gente que incluso la mataron por hacer siempre hasta el final lo que le gustaba. Pero sí, el periodismo, yo no voy a decir que aquí románticamente como mola y tal, porque tiene sus miserias, como se está comprobando, y probablemente si volviera atrás, pues, claro, ¿qué ocurre? Todos sabemos lo que hay, ¿no? Si yo hubiera tenido la misma información con 17 años que la que tengo con 46, ¿verdad? ¿No? Como canta Yoshi de Los Suaves, si pudiera, ¿verdad? Yo quisiera saber la opinión que tiene sobre la ley del sí es sí, se ha dicho que la iban a dar, y también cuál es tu opinión en el trasfondo que yo no llego a ver porque no se ve, de lo que está ocurriendo con la posición del gobierno y del Partido Socialista en el tema del Sáhara y las últimas reuniones que ha tenido con Marruecos. La actitud, el trasfondo que hay ahí, que no llego yo a alcanzar. Venga, voy a intentar ser muy gráfico, muy conciso. Ley del sí es sí. Hay un problema que tiene que arreglar el gobierno, fundamentalmente. Hay otras derivadas, como evidentemente intereses mediáticos que los hay, intereses políticos que los hay, por ir a por el gobierno o a por determinado sector del gobierno, sin duda los ha habido y los hay y los va a seguir habiendo. Pero fundamentalmente, lo que haya que limar en la ley, que lo limen ya. Y al poder ser, con rapidez y con la mayor discreción posible, creo que es lo que procede. En España hay un Consejo de Ministros, no hay 2. Esa ley salió adelante porque la sacó adelante un Consejo de Ministros de 2 partidos políticos, una coalición, Unidas Podemos y el PSOE. Lo que tenga de malo esa ley salió de un Consejo de Ministros, de PSOE y Unidas Podemos. Y esos son los que permitieron que esa ley, que creo que se debería haber revisado y analizado de una manera que no tuvieras que limar ahora lo que hay que limar, es ahora mismo un claro reto para que, reuniéndose, poniéndose a trabajar, lo arreglen. Así lo veo. Y sí, tengo claro que hay medios de comunicación que están haciendo permanente goteo de esto porque tienen un claro objetivo de machacar a un determinado partido político, lo tengo clarísimo, clarísimo, pero también es verdad, hay una expresión, esta de decir, procura que tu enemigo no lleve razón. ¿Vale? Entonces, puede detenerla en algún caso, entonces que lo arreglen. Y tengo claro que hay gentuza que va sin duda a dañar al gobierno, y tengo claro que hay posiciones machistas, que las hay, que también hay jueces carcas también, pero todos los jueces no son carcas. Eso, así lo veo. Y te diré más, yo estoy hasta el gorro del tema este de las posiciones que hacen que haya gente que conciba como que hubiera 2 consejos de ministros en España, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? A ti te quitaron de Televisión Española porque te quitó el PSOE, no. Hay un consejo de ministros. 2 partidos, si quieres, o una coalición y un partido. Pero al final lo que se decide, lo que se permite que se haga, es objeto de un gobierno, de un consejo de ministros. Y mientras estás, asumes lo que se ha hecho en ese consejo de ministros. Para bien y para mal, a las duras y a las maduras. Lo que no puede ser es que lo que me gusta me lo atribuyo yo y lo que no es cuestión de los otros. Porque eso sí, yo creo que es jugar con ventaja. Si algo que está mal, lo han hecho los otros. Si estás ahí, lo asumes. Y si no, no estés. Porque mientras estás, cobras, ¿no? Y si no, no estés. Lo digo porque, a ver, yo tengo clarísimo, en mi caso, en Televisión Española, los votos de un consejo que me quitó fueron consejeros del PSOE, consejeros del PP y del PNV. Esos son los que me quitan. Los de Unidas Podemos no votaron para quitarme. Pero es lo que digo yo siempre. Igual que yo dije que me quitaron durante un gobierno del Partido Popular y ellos lo dijeron de las mañanas de 4, ahora me han quitado durante un gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Es lo justo. Y si yo sigo así 1 año y medio después, es porque, ¿qué pasa? Que no es posible, si quisieran, digo yo, igual pueden valorar, mira, a este periodista se le hizo una oferta por parte de un director de actualidad de Televisión Española nombrado a propuesta del gobierno. Se le llama, hace un programa, el programa va bien, le hacen una cacería y lo echan a la calle como a un perro, lleva 1 año y medio fuera de los medios de comunicación, cosa que no le había ocurrido. ¿Tan difícil es ponerse de acuerdo
ellos que tienen mayoría en el Consejo de Administración y que ese periodista al que se le ha hecho esa gran putada esté trabajando? Y analizar, a ver, este periodista tiene currículum para poder hacer un programa. ¿Cuántos años lleva haciendo esto? ¿Ha presentado programas de radio, de tele? ¿Cuántos años? Anda, 25 años presentando programas de radio y de tele. No sé, ¿tiene una condena por mentir? ¿Le han pillado en algún renuncio? ¿Le veía a la gente? ¿Tiene méritos para estar ahí? ¿O tiene méritos para que lleve 1 año y medio fuera? Son los mismos que cuando gobernaba Rajoy pusieron muchos tweets y tal. Ahora, ¿qué ocurre? Esto os lo digo porque a mí, sinceramente, me repatea esto de la... no, es que es la parte del gobierno de no sé qué. Pero ahí siguen los dos en el gobierno. Y cobran todos, ¿no?, al final de mes. Entonces, si estás, estás. Para lo bueno y para lo malo. Y si no, no estés. Y si hay un problema, arregladlo. Así lo veo. Y repito, tengo muy claro que hay periodistas canallas, que hay campañas mediáticas canallas, que hay jueces cargas, sí. Pero también tengo muy claro que si hay un tema que hay que arreglar, arregladlo. Arregladlo. Y vale ya de este espectáculo lamentable. Así lo veo. No se levanta nadie, qué curioso. Es que hay... Sí, sí. Ah, el Sáhara, muy importante también. Estoy deseando que alguien me rebata con esto, porque cuando yo vengo aquí critico a... Yo soy una persona, no lo oculto, yo soy una persona progresista, es decir, yo tengo una concepción de los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, del reparto fiscal, de los derechos humanos, de la cuestión migratoria, de la dictadura, el golpe de Estado que algunos relativizan en tiempos en los que estamos. Me preocupa muchísimo el auge de la extrema derecha. Soy una persona progresista. Pero no confundir progresista con sectario. A mí lo que hace mal, quien sea, está mal. Lo haga Agamenón o su porquero. Yo tengo un sentido crítico de la vida. Entre otras cosas porque concibo que contar lo que se hace mal, lo haga quien lo haga, nos hace mejores como sociedad. A veces parece que algunos quieren rebaños en vez de ciudadanos que piensen. Y yo lo siento, pero ahí no estoy. Defiendo que la gente tenga criterio. Por eso decía antes lo de la importancia del conocimiento y de la educación. La gente que tenga criterio, aunque luego vuelva a votar a los mismos si quiere, pero que tenga la capacidad de decir lo que puedan hacer mal los que lo hagan, aunque sean los mismos, aunque les vuelva a votar. Porque estamos en esos tiempos en los cuales hay gente que parece que repite los argumentarios que les oye a sus dirigentes políticos. O hay gente que se pone por la mañana a la radio que quiere oír para que le reafirmen y le metan en vena lo que quiere luego pensar o decir. Y eso me parece un error. Detesto la cultura de los papagayos, de los rebaños. Creo en el criterio propio, en la capacidad de crítica. Nos hace mejores como países. Y lo digo para aquel que tenga unas convicciones políticas e incluso pueda volver a votarles otra vez. ¿De acuerdo? Pero defiendo firmemente eso. Y yo soy así. Y así seguiré. Nunca cambiaré. Claro, es que lo que hay. Es que creo que es lo razonable. Hola, Jesús. Por eso, pregunta y termino. Suele salir una pregunta, por ejemplo, Cintora, ¿estarás en Canal Red? No, no voy a estar en Canal Red. ¿Por qué? Pues porque Canal Red es un canal de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es un dirigente que tiene mucha influencia en Podemos. Pero si lo monta mañana Pablo Iglesias, tampoco, o sea, Pedro Sánchez, tampoco voy a estar. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, hace programas que son de partido. Él pertenece a un partido. Y, ojo, todo su derecho, ¿eh? Que otros, por cierto, hacen periodismo de partido y no lo reconocen, y no lo dicen. Él lo reconoce y lo dice. Pero yo no voy a estar ahí. Yo defiendo mi parcela como periodista independiente. Y respeto a Pablo Iglesias, me parece una persona preparada, le encantan los medios, etcétera. Pero yo no estoy en un periodismo de partido. Estoy en un concepto de periodismo con un concepto 100% periodístico y que no es de partido. Y ojo, que no es la primera vez que hay periodismo de partido, ¿eh? Que el Socialista se fundó hace mucho tiempo y era un periódico del Partido Socialista, por ejemplo. O el Alcázar. Pues bueno, pues montan Canal Red, pero yo no voy a estar ahí, no puedo estar ahí. No podría, pero no quiero. ¿Por qué? Pues porque lógicamente Pablo Iglesias, cuando se plantea un tema como el de la ley del sí es sí, ¿qué va a defender? ¿Sabes? Pero y me parece, oye, muy libre, ¿eh? Y puede entrar gente en ese programa que defienda otra posición. Pero obviamente son programas de partido. Yo no soy de partido, lo he dicho 1000 veces. Soy Jesús Cintora Pérez, licenciado en Comunicación, que defiende su parcela de independencia. Es lo que intento hacer. Y luego cuando toque votar, pues votaré a quien me dé la gana. Y cuestionaré lo que hagan mal unos bien y otros y luego podré votar incluso a los que considere que han hecho determinadas cosas mal y otras bien, ¿eh? Pero defiendo eso, la capacidad de criterio y de crítica. No sé si me he explicado.
Venga, otra pregunta. Aquí. Sí, Hola, sí, buenas tardes. sí, Ya que has nombrado al Gran Wyoming, sí. que esto empezará en breve, quisiera saber tu opinión sobre cómo sigue él en la tele diciendo esto de ya sabemos las noticias, ahora os contamos la verdad. ¿Qué fórmula es la que tiene Gran Wyoming para seguir durante tantos años ahí en la tele, siendo como es, diciendo lo que dice? ¿Qué es lo que tiene para seguir ahí? ¿Tú puedes decirme Pues es que no, eso tendrán que decirlo aquellos que le mantienen, no sé qué decirte en ese caso. ¿Qué te puedo decir? Bueno, Si lo preguntas con una diferencia al trabajo... es independiente, también, así como tú que dices lo que le parece, ¿no? No me voy a poner a cuestionar el programa de alguien como el Gran Wyoming ni a decir por qué siguen ahí o no. Si me preguntas en mi caso, podré defender la parcela de, insisto, de haber hecho programas que tenían buena audiencia, de haber defendido programas de servicio público, programas dignos y que los quitaron. ¿Por qué los quitaron? Tienen que explicarlo los que lo quitaron, no yo. Tienen que explicarlo los que lo quitaron, no yo. ¿Sabes? Y si alguien me pregunta, explicaré cosas que pasaron extrañas antes incluso de que yo empezara a hacer el programa de Televisión Española. Cosas muy extrañas y muy indignas. Pero si me preguntas por qué sigue el Gran Wyoming, pues no te puedo decir, ¿sabes? Entre otras cosas porque la gente lo ve. Ahora creo que han bajado algo de audiencia, pero la gente lo veía. Y ya está. O sea, no me voy a poner aquí por respeto a alguien que me merece, sinceramente. Además es que le gusta el rock, como a mí, ¿sabes? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Tendrán que explicarlo. ¿Por qué me quitan? Lo tendrán que explicar los que me han quitado. Si ve a Sánchez, vaya y pregúntele, por ejemplo, que yo no digo que directamente me ha quitado, pero que si él quiere evitarlo, lo evita, vamos. Es lo contrario, no es que le quiten, sino que sigue. Pues enhorabuena a los premiados. ¿Qué quiere que le diga yo? Yo no puedo responder por el Gran Wyoming. Ahora, también él ha vivido que le quiten algún programa en alguna etapa, creo. Era preguntar tu opinión. Pues ya le he dicho que no le puedo, que yo mi opinión, me gusta el Gran Wyoming, me parece una persona respetable. Cuando estuve allí me trató magníficamente. No sé qué más quiere que le diga. ¿Qué quiere que le diga? Ya sé a lo que se refiere, pero ¿qué quiere que le diga? Vamos a ver. Yo creo que usted se refiere al hecho de que ¿por qué a mí me quitan y a él no? ¿Puede ser? Sí. Vale, pues le repito. ¿Por qué me quitan a mí? Lo tienen que responder los que me han quitado, no yo. ¿No le parece? Sí, Claro. ¿Qué quiere que le diga yo? Que le digan, a ver. Los consejeros de Televisión Española que votaron para quitarme, que digan por qué me quitaron. Y Paolo Basile, por cierto, ya no está en Mediaset porque ya le han echado, pues a mí nunca jamás me dijo ¿por qué? Algo pasó ahí. ¿Qué quiere que le diga? Tendrán que decir ellos, ¿no? Yo he preguntado, créame, yo aquí tengo WhatsApps a dirigentes políticos muy importantes preguntando qué pasa, que me van a quitar, qué ha pasado. No han respondido. No han respondido. No han respondido. ¿Sabe? En otro caso respondían. No solo respondían, incluso escribían. Para que les llevaras a tu programa. Yo sigo siendo el mismo, por cierto. Bueno, el mismo nunca nadie es porque uno va madurando y va aprendiendo y la vida y uno no es igual ahora que dentro de 5 o 10 años. O sea, que usted tampoco es la misma que hace 10 años y que 5. Por eso también diría otra máxima que yo tengo que me ha enseñado la vida. Al final hay buena gente y mala, de verdad, y gentuza y gente maravillosa de diversas ideologías, lo digo. Yo me he encontrado auténticos, no voy a decir palabrotas que a veces me salen, de verdad, que votaban a un partido y a otro. Es así, así lo veo. Al final yo valoro que la gente sea buena o mala. También le diré, a ver, yo... Pues hombre, me cuesta mucho aguantar 5 minutos hablando con alguien que se pone a cuestionar la guerra civil, el golpe de Estado, la ley de violencia de género, las fiestas del colectivo LGTBI, la ley del aborto, la ley... ¿Sigo con esto? No lo aguanto. O sea, hay cosas así. Los derechos humanos para mí son sagrados. Y las libertades de las mujeres, de las minorías, Pero bueno, dicho esto, yo no digo no. Alguien por ser de izquierdas es maravilloso. Pues no. Solo por decir yo soy progresista y eres la bomba, no. Hay alguien que dice con decir, yo soy progresista, ya, barra libre, que es que como ha dicho que es progresista, no, el movimiento se demuestra andando. ¿Me explico? Uno que es progresista tiene que demostrarlo si con lo que hace es progresista. Las etiquetas no te garantizan ser progresista. ¿Me explico? Venga, ¿cuántas preguntas quedan? Mira, yo escuché
escuché una pregunta que se te realizó por aquí sobre el Sáhara. Ah, el Sáhara, muy importante. Muy importante. Me apoyo al pueblo saharaui. No entiendo los cambios de postura con el pueblo saharaui. No las comparto. ¿De acuerdo? No se han explicado. Y defendía y defiendo al pueblo saharaui. Tenemos una deuda con el pueblo saharaui. Y no hay que dejar tirado al pueblo saharaui. Y por cierto, que lo expliquen con más transparencia. A mí me falta información. También te pregunto por la reunión de alto nivel, creo. ¿Qué opinión tienes al respecto? Reunión de alto nivel, la que España-Marruecos, dices. Me siguen faltando datos, me falta información del viraje que ha habido en esa política. A mí me faltan datos. Me gustaría que hubiera más información. Y por cierto, detesto a los sátrapas. Detesto a la gente que vive a todo trapo mientras su pueblo vive carencias. ¿Me explico? Pues eso. Hola Jesús. Sí. En directo nos pregunta Víctor M. Si crees que se debería penalizar más la mentira en los medios de comunicación. Pues hombre, de entrada yo creo que sería razonable. A ver, nadie es perfecto y todo el mundo puede cometer algún error, ¿vale? Pero sí me parece perfectamente prescindible el hecho de que haya gente que está en programa de manera continua cuando se sabe que tienen incluso condenas por mentir. Me parece algo falto de ética y de deontología cuando hay gente a la que le hemos oído cómo traficaban con mercancía averiada y están ahí un día sí y otro también, rodeados de gente que ha traficado con mercancía averiada. Me parece poco decente. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más o vamos rematando? Rematou, que dirían en galego. Buenas tardes. Sí. Quería preguntarle qué opinión le merece la expresión caverna mediática. Si en su opinión gran parte de los medios de comunicación de este país, televisión, radio, prensa, están jugando todos en contra del gobierno de coalición, haciendo, digamos, aunando esfuerzos para acabar con este gobierno. No creo en conspiraciones, ¿eh? O sea, yo tengo muy claro que hay grupos de comunicación y que evidentemente quien paga la tinta muchas veces marca y se nota el sesgo que pueden tener unos determinados medios y otros. Y yo respeto que haya líneas editoriales. Lo que rechazo es que haya cacerías o que haya mentiras. Líneas editoriales y pluralidad, toda. Mentiras, no. Manipulación, tampoco. Dicho esto, respeto que haya pluralidad de medios y libertad editorial. También te diré, no creo que haya una confabulación en este territorio, pero sí que creo que evidentemente hay un desequilibrio en este panorama de la pluralidad. Pienso yo que hay un claro desequilibrio en las líneas editoriales y en las tendencias. Pero claro, que lo diga yo, es que a mí me quitaron, y repito, es que ahí me quitó una mayoría de un consejo de administración de gobierno progresista, ¿eh? A ver si es que ahora también consideraron que yo era de derechas o algo así. Igual salta la noticia en las gaunas, ¿sabes? Pero sí detecto, claro que sí, que hay determinados prebostes que con decir o pasar por ser progresistas, luego telita marinera, telita marinera. Telita marinera. ¿Y a qué intereses responden? Eso está ahí. Ahora, que haya una confabulación o una campaña de esto, en eso no creo. Que haya una orquestación para esto. Que hay medios y donde está la pasta está y que puede haber una influencia y un interés porque este otro partido en vez de este. En eso a veces no tengo dudas. Es decir, al final, en este mundo en el cual la banca gana tanto y tiene tanto poder, y hablo mucho del libro en eso, las energéticas, no es lo mismo tocar desde un gobierno o desde un medio a un Sánchez Galán, a un Brufau, a un Juan Roig o a un Florentino Pérez, no es lo mismo que tocar a Cintorilla de Ágreda. A Cintorilla te lo cargas y adiós muy buenas. Pero como le toques que le vas a subir el impuesto a Ana Botín, ¿sabes, no? La banca, como le rechistes un poco al sector de... vamos,
Por cierto, la vivienda, ahí está, ¿no? El tema de la vivienda, cuidado. Que hay gente que, ya digo, hay ciudades donde están ganando 1000 y pico euros y el alquiler se está poniendo ya igual que eso, ¿eh? Y ojo a las subidas de las hipotecas. Pero bueno, no veo a la gente, no sé, no la veo en la calle, igual es que hace frío. No sé, cada uno, no sé, pero hay cosas que me sorprenden. Entonces, claro, si tocas esos sectores, ¿qué capacidad tienen esos sectores para presionar e influir contra un gobierno? Claro que eso existe. Claro que eso existe. Y lo digo yo, que me han tumbado, e insisto, la mayoría que me tumbó en un consejo de administración de una tele no estaba formada por Sánchez Galán, Florentino, Juan Roch, no. No. A ver si eso va a ser culpa también ahora de... Pudieron influir, pero al final quien decide y entrega la cabeza no fue Juan Roch, ni Florentino. ¿Me explico? Por eso, claro, si actuamos así con determinados periodistas, pues luego, no sé... Da para reflexionar, creo yo, ¿eh? Creo yo. Bueno. La última. Sí. Venga. Hola Jesús. Hola. ¿Qué opinión te merece? Yo acabo de merendar hace un momentito una última hora. ¿Cómo se le perdona los 200 y pico de millones al famoso grupo G7 de la constructora, el famoso cártel que tú llamas de cártel, el G7? Entiendo que Isolu ya no existe, pero el resto de G7 existe. Nadie va a asumir responsabilidades. Claro. Cerca de 20 y pico años engañando a Sí. todas las administraciones del país. Nadie va a asumir responsabilidades. Sí, lo último que tenía yo era, y lo he contado, que se había suspendido cautelarmente la sanción y que podían seguir concurriendo a concursos de obra pública, sí. Claro, igual que tantas cosas. ¿En qué va a quedar? ¿En qué ha quedado el tema de Villarejo y el dinero que le pagaron por espiar y por hacer cosas ilegales por parte de grandes empresas del IBEX 35? ¿En qué quedó el porrón de dinero que le pagaban a Urdangarín? Que, por cierto, ¿tú crees que se lo pagaban solo a Urdangarín o se lo pagaban por ser vos quien sois? ¿Familia de quién? ¿En qué quedó todo eso? ¿En qué va a quedar esto del cártel de la construcción? Etcétera, etcétera. Claro, eso está ahí. Pero no te preocupes, que la justicia es igual para todos. Claro que es una vergüenza, sí. Claro que es una vergüenza. Pero eso Manuel García Castellón te lo arregla. Te lo afina. Te lo afina. Venga, ¿la última o no? No. Tiquitín, tiquitín, tiquitín. Vale. Muchísimas gracias por estar aquí, por preguntar. Perdón lo que haya podido molestar, pero yo intento ser sincero y para eso ya estamos aquí. Ya por lo menos solo faltaba que... Hemos empezado, que nos han cortado el micro nada más empezar, pero ya luego hemos cogido carrerilla y ya veis, ¿vale? Encantado de firmar libros, hacer fotos de lo que queráis y, hombre, animaros y comprar el libro, ya que estáis. Gracias.